está usted? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Estamos con mucha tarea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Preséntese para los que no lo conocemos, doctor. Bueno, yo soy Diego Lamoglia, abogado y bueno, postulante del concurso para la Sala 1. ¿Ejerce la profesión libremente? Sí, ejerzo la profesión, soy docente en la Facultad de Derecho, estoy a cargo de la Cátedra de Derecho Penal 2. Bueno, la docencia es una de mis pasiones, digamos, así que hace casi 20 años ya estoy en la facultad por concurso. Y bueno, también despunto un poco el vicio con clases de posgrado, etcétera. Soy docente en especialización. A disposición de ustedes, doctor. No es la primera entrevista, doctor. Sí, es la primera. Ah, bien. Es el primer concurso mío también. Ah, He concursado también para fiscal de cámara, así que, bueno, cuando se resuelvan las impugnaciones estaremos acá de nuevo, si Dios quiere. Está bien. Yo me abstengo de preguntar. Bien. Está a disposición de ustedes. Bueno, ¿qué tal? Felicidades. Muchas gracias. ¿Usted qué opina de la implementación de la pulsera electrónica? Ah, ¿sí? A ver, como medida alternativa, hay que ver el contexto y para qué tipo de delito. Nosotros acá en Tucumán tenemos una crisis carcelaria importante, sale en los medios, entonces una alternativa posible, sobre todo para delitos de menor cuantía y para cuestiones que tienen que ver con violencia de género, en relación a restricciones de acercamiento, etcétera, me parece una buena medida, en tanto y en cuanto el sistema funcione, porque si no hay un correcto seguimiento de eso, la pulsera electrónica lo único que puede marcar es determinados movimientos, si es que lo marca, digamos. Es un sistema que es burlable también. Se necesita una estructura completa para que funcione, pero me parece una muy buena medida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Ante la inminencia de la aplicación del nuevo código procesal con el nuevo sistema, que es el sistema adversarial, quiero saber si usted está preparado, si ha perfeccionado, si está interiorizado sobre la aplicación del nuevo código. Sí. Respecto a la preparación, bueno, el último curso que he hecho ha sido con los docentes de la Universidad Chilena de Hurtado, sí, que me pareció encantado, excelente. Sí me he venido interiorizando en la reforma desde mi participación en el Colegio de Abogados del año 2012 en adelante, como comenzó con examen y contraexamen de testigos, hemos hecho cursos, etcétera, desde el colegio, y vengo repasando, digamos, inclusive las últimas modificaciones que se han hecho el viernes, donde he encontrado inclusive algunas cuestiones que habría que repararse desde el punto de vista personal, ¿no? Eso lo puedo explicar si lo quieren. Son algunas cuestiones que quedarían ahí con algún gris a resolver. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, hay un planteo de inconstitucionalidad, si no me equivoco, en relación a la intervención del ayudante fiscal. Ahora se ha saneado de alguna manera con la reforma del viernes, pero hay una de las inconstitucionalidades, específicamente la que decretó la que resolvió el doctor Fradejas, habla de un punto de la declaración de imputado, diciendo que la declaración de imputado es promoción de la acción, y eso no está previsto en la ley. La ley habla de promoción y promoción de la acción, y habla de requerimientos de sobreseimiento, requerimientos de elevación a juicio, pedido de absolución, condena, pena, pero no habla de la declaración de imputado. Y la declaración de imputado es un acto de promoción clarito, a tal punto de que la declaración de imputado por parte del imputado es su primer acto de defensa. Y eso quedó fuera de la reforma y puede ser objeto de planteo. Es una posición personal, ¿no? Entonces hay cosas para revisar. Bien, disculpame, y en base a lo que te pregunta el doctor, ¿vos crees que estamos en condiciones de la aplicación del nuevo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Estructural? Estructural. No, estructural no. Yo voy todos los días a Sarmiento, digamos, y habría que reformular por lo menos los espacios. Se tiene que crear el colegio de jueces, no tiene que haber despacho para jueces, tiene que haber múltiples salas de audiencia. Por ejemplo, la sala 1,
tengo temas en la sala 1, tiene una sola sala de audiencia, que es la sala de juicio. Entonces, si empiezan, ahora han comenzado con los juicios unipersonales, ¿está? Por ley, menores, causas con pena menor de 10 años, van sorteando y los jueces lo van llevando en forma no con tribunal, sino unipersonal. Tendrían que tener sala de audiencia para cada una de esas y empezar a disgregar todo. No está preparado estructuralmente el edificio para el sistema adversarial que se pretende. Y si vamos a un juicio por jurado, menos todavía. Va a ser difícil implementarlo desde el punto de vista estructural. Y hablando del tema del juicio por jurado, sí. ¿Qué opinión te merece? A mí me gusta el escabinado, digamos. Sí, me parece saludable en tanto y cuanto, bueno, haya una muy buena preselección de postulantes de la ciudadanía para el jurado y una muy buena preparación por parte de los operadores judiciales, sobre todo de los abogados, que son quienes van a hacer los planteos recusando a los posibles... Bueno, hay toda una cuestión cultural por atrás que tenemos que empezar a trabajarla. Las implementaciones estas, las transiciones de las implementaciones, son largas, hasta el punto que cuando terminemos de la transición probablemente estemos saltando a otro esquema, como pasó con el recusatorio de 94 horas, nunca se ha terminado de trabajarlo bien al código. Y estamos saltando ya al adversarial, salimos del recusatorio y saltando al adversarial. Son procesos largos. Está bien, pero ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y con el sistema... Sí, y con el sistema adversarial sí, si se lo implementa bien, el sistema de audiencia... Yo se lo digo desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, es buenísimo. Yo presento un escrito solicitando copia y demoran 15 días para decretar. Imagínense si yo planteo una oposición, una prisión preventiva, una apelación, son tiempos larguísimos. Esto se tiene que resolver en un sistema de audiencia en el momento, en presencia del juez, de la otra parte. Si funciona bien, va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Pero bueno, hay que estructurarlo, pensar la implementación bien. ¿Y qué lo motivó a presentarse en este concurso y dejar la profesión tantos años? A mí me gusta mucho el ejercicio de la profesión. Y yo he tenido suerte porque de entrada me gustó penal y he podido encauzar casi toda mi actividad en materia penal, inclusive vinculándola a la facultad. Pero bueno, son etapas. Yo creo que puedo aportar más al ámbito penal ahora desde la justicia que desde el ejercicio. ¿Qué aportaría de novedoso? De novedoso, ¿desde qué perspectiva? Desde la que quiera. Desde la que Hay quiera. mucho para cambiar en el ámbito penal. Bueno, en principio, lo que pasa es que yo no quiero ponerme en situación de evaluación con los que están en la justicia. Yo no quiero decir que voy a hacer la cosa mejor que la gente que está, porque sé que trabajan mucho y al destajo. Pero toda visión, ya sea desde el punto de vista académico, desde la visión que puede aportar el que ha ejercido la profesión. Yo entiendo que los funcionarios y los magistrados y fiscales y defensores de carrera que tienen una muy buena formación tienen una base fuerte, pero el que ha ejercido la profesión también puede aportar desde la perspectiva que ha adquirido en los años que ha estado afuera. Es digamos, una visión tal vez un poco más abarcativa. Porque nosotros, tanto del otro lado, bueno, usted doctora también ejerce, está del otro lado del mostrador, se puede percibir cuáles son, no sé si las deficiencias, pero las dificultades que tiene el sistema penal por el cúmulo de causas. Hay un marco de conflictividad muy grande en Tucumán, en realidad en Argentina. Los volúmenes, por ejemplo, yo estaba preguntando, para que tengan una idea de las dificultades, si me podían dar alguna estadística de cuánto. Dice, bueno, estamos cambiando el sistema doctor al SAE y tenemos un problema con la migración de las causas, entonces no tienen estadística de qué cantidad tenían de juicio abreviado. Es decir, son problemas estructurales que, bueno, hay que abordarlo. Eso por un lado. Por otro lado, el volumen de 1.500 causas en trámite y que la resolución llegue al 5%, indica que no hay una depuración previa, o que lo que llega no es lo que tiene que llegar, o que no hay una movilidad suficiente adentro de la sala o de la sala, porque en general
es una problemática que está instalada en toda la estructura, en instrucción y en juicio. Hay una superabundancia de causa y bueno, hay mucho problema de prescripción. Entonces, es toda una... Vos me decís, ¿qué puedo, qué se puede aportar? Bueno, la visión que tiene el abogado para el trámite de las causas, desde el punto de vista académico, bueno, la formación que yo tengo, que todos estos años la he ido cultivando, y bueno, ponerme a disposición del servicio de justicia para que haya justicia. ¿Vos como juez qué harías? Vos estás marcando deficiencias. Perdón, no le quiero decir deficiencia porque queda... ofendo a la... No, está bien. Obstáculo, ponele. Obstáculo. Vos estás marcando esos obstáculos, sí, en el servicio de la justicia. Sí. ¿Qué harías vos en el caso de asumir como juez para superar esos obstáculos? Bueno, en principio, si yo me tuviera que hacer una idea, así, una suerte de cronograma de decir, bueno, ¿cómo puedo aportar yo en la sala? Primero, bueno, ponerme de acuerdo. En la sala, que ya no va a ser después sala. Ya va a ser colegio de jueces, está bien, bueno. Desde el colegio de jueces, si querés que vayamos ahí, vamos al colegio de jueces. Primero interactuar con mis pares para hacer un diagnóstico uniforme para coincidir en las problemáticas. Nosotros para poder solucionar un tema tenemos que saber cuál es y en profundidad y con precisión. Entonces, si nosotros tenemos un problema de volumen de causa, bueno, algo está fallando en la instrucción con el nuevo sistema si con los criterios de oportunidad, mediación penal, conciliación, no se me están depurando. No me puede llegar a juicio un robo de una bicicleta, que lo hay. No debería. Entonces, yo creo que en el colegio de jueces, si nosotros conseguimos diagnosticar, supongamos en la cuestión del volumen, cuál es el problema del volumen, podríamos trasladarlo a los otros operadores, Ministerio Público, etcétera, etcétera, para buscar la manera de que la justicia se agilice ahí y no llegue a debate, cosas que no deberían llegar a debate, que podrían tener una solución alternativa. Yo creo que la fortaleza de la reforma, hago una digresión a lo que me preguntaba, está en la solución alternativa del conflicto. El derecho penal y el proceso penal en sí están pensados como última ratio. Es decir, cuando las otras ramas del derecho no pueden resolver un conflicto, recién tenemos que llegar al derecho penal. Y el problema que tenemos hoy es que se comienza por el derecho penal. Sí, perdón. No. Ah. Quería... Aquí al doctor Julio. Bien. No. Se está pidiendo el uso. Bueno, No, yo... está excusado. Gracias, doctor. No, siguiendo esta línea que usted está planteando, doctor Lamoglia, ¿por qué cree que empezamos al revés? Es una cuestión, yo suelo decir que es una cuestión cultural. En la Argentina, como en muchos países del mundo, hay una carencia de política criminal. La política criminal es, digamos, el diseño de políticas públicas a los fines de tratar con el delito. ¿Por qué empezamos al revés? Porque no se ataca las causas, se ataca las consecuencias. Y el derecho penal, es decir, tribunales, código penal, trabaja sobre las consecuencias, no sobre las causas. Entonces, no hay un trabajo de política criminal a nivel nacional, ni siquiera hay un acuerdo político intersectores para decir, bueno, miren, nos pongamos de acuerdo. Si estamos detectando de que el 50% de las causas por robo son con personas que consumen estupefacientes, tratemos de que no consuman estupefacientes y vamos a bajar los niveles de robo. Pero es más fácil comenzar por atrás, criminalizar. Por eso tenemos las cárceles llenas. Y tenemos más consumidores. Es un problema de política criminal. Pero perdón, ¿no? Sí. Pero usted también recién dio un ejemplo, el robo de una bicicleta. Sí. Y lo llevamos a un gran juicio. Así es. Pero a ver, el robo de la bicicleta se puede solucionar de otra manera que no sea ese proceso judicial que lleva... ¿En qué momento de la Porque hay otras alternativas. Claro, ¿en qué momento de la historia? Si ya se... Pero que ya se decide en el Poder Judicial, no se decide de previo, otro lado. Claro, está bien. Digo, una vez que entra... Ya está. Entra. ¿Cómo lo decís? Porque si no siempre tiramos... Primero trataría de que... Es decir, hay que respetar los derechos de la víctima y los derechos del imputado. Sí. Trataría de que las partes, en la medida que se pueda, concilien
Sí. Eso estamos hablando de instrucción, ¿no? Sí, Si fuera del ámbito de la sala. Bien, Estamos hablando. Trataría de que las partes concilien, buscar una medida para que la víctima sea retribuida, para que el Estado cumpla su función, no necesariamente punitiva, sino de resolución de conflictos, porque ese es el paradigma que está cambiando. Bien. Y tratar de que el imputado, o el que robó la bicicleta, si quiere seguir una Sí, siguiendo el ejemplo. Claro, no lo vuelva a hacer, buscando alguna medida. Lo que pasa es que yo tengo la idea de que el Estado no tiene que... Es un problema que el Estado tutele, porque carece de herramientas para tutelar. La Constitución nos habla de que la cárcel no tiene que ser para castigo, y el sistema de ejecución penal nos dice que se tiene que reformar, y bueno, la realidad que tenemos es otra. Entonces, si yo fuera fiscal de instrucción, buscaría la manera de, si es un chico, demostrarle que eso no se tiene que hacer, explicarle a la víctima que esto se puede resolver sin un proceso que puede demorar 5 años, con consumo de recursos, etcétera, etcétera, y cerrarlo al conflicto ahí. Que esa es la idea de la conciliación penal o de la mediación penal. Con la mediación penal tenemos otro problema, no hay mediadores penales. Es decir, la implementación de la reforma va a ser dificultosa, pero yo no dudo de que va a ser un éxito cuando esté funcionando. Sí. Bueno, ¿hay alguien más que quiere hacer una? No, muy bien. ¿Está bien, doctor? Muchas gracias. 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 Doctor. Fernando está. Gracias. ¿Cómo está? Bien. Bueno, está lindo. Bueno, doctor, ¿se puede presentar, por favor? Carlos Díaz Lanes, postulante Abogado. en este concurso, sí, abogado. Abogado De la matrícula. Bien. Bueno, usted, su primera... ¿Cuántas? La última entrevista fue en 2013 para un cargo de esta misma sala, Bien. que es el lugar, estuve cuarto. O sea, conoce la mecánica de la entrevista. Con otro consejo diferente. Pero digo en cuanto a que los consejeros pueden hacer cualquier tipo de en el pregunta, reglamento. Lo que yo quisiera que se me aclare, señor presidente, es la presencia del consejero Fajre, teniendo en cuenta que está excusado respecto del postulante Lamoglia, y creo que esto es un acto complejo donde todos los postulantes van a ser calificados. Entonces, la presencia del consejero Fajre, si va a emitir su voto, creo que... Es decir, él está excusado y yo estoy excusado también respecto del concursante COFE. O sea que no va a haber Pero nos voto dijeron, ni ustedes no calificación. votan, Perfecto. como oyente que es porque tenemos Bien, eso otra lo aclaro, entrevista bien. después. Quiero hacer una salvedad. Mi excusación tiene que ver respecto del concursante en la móvil, exclusivamente no del concurso. Es que lamentablemente hay que considerar que este acto de entrevista, donde están los postulantes, la Moglia, Villagrana, los que siguen, es un acto en el cual, si usted emite opinión respecto del resto, también está opinando veladamente sobre el que está excusado. Considero que en orden a la transparencia del concurso debería usted Doctor, abstenerse de... Está bien, no quiero polemizar, no es mi intención le polemizar. aclaro algo, doctor. Las instancias ya están planteadas, después quedarán los recursos a aquellos lugares. Le aclaro algo, doctor. Bien. La discusión es con respecto a un concursante. Entiendo que no. Cada uno, eso es lo que usted quiere entender, pero yo estoy Perfecto. diciendo cómo es el reglamento. ¿Cómo es el reglamento? La excusación es con respecto a uno de los concursantes. Cada uno de los consejeros tiene alguna causa de excusación, lo que no implica que se excuse con respecto a todos los demás y al concurso en sí. Si no, quedaría sin campo, sin consejo el concurso. El doctor Fajre no está... ¿Usted lo recusó, el doctor Fajre? Él se excusó. Con respecto al concursante en la móvil, no con respecto a usted. Bueno, Y por eso lo tanto, yo creo que vamos a discrepar y podemos estar... Esto no es cuestión de Otro día. discrepancia. Sí, no, es cuestión de Entonces, reglamento. simplemente Bueno, así es la interpretación que hace el Consejo del reglamento. Yo creo que puede tener una interpretación modos, diferente. No sería abogado si no lo hiciera. Bien, de todos modos es una cuestión que no... ¿Algún consejero quiere empezar, doctora? Doctor, ¿por qué cree usted que lo motivó a rendir este concurso para dejar la profesión y concursar en la vocalía? Bueno,
Hace un tiempo decidí concursar. Concursé 4 cargos, en 2 llegué a entrevista y después del último, de pasar un tiempo prudencial, considero que ha llegado el momento de presentarme porque creo que la implementación del nuevo sistema adversarial requiere de gente que tiene una idea, digamos, acabada de lo que significa implementarlo. Entonces, como me considero que reúno esas condiciones, es porque me presento, ¿no? Y me interesa estar del otro lado del mostrador en un momento en el que se necesitan muchos recursos calificados. Ese es el motivo por el cual me presento. ¿Y cuáles son sus virtudes? Ya que está hablando de sus méritos, ¿cuáles son las virtudes? Disculpame, está... Sí, después le pregunto que siga. Le concede la introducción. ¿Cuáles son las virtudes que usted dice tiene para el cargo en que está concursando? No hablo de ninguna virtud, una capacitación. ¿Qué perfil le daría usted al ejercicio de la magistratura? ¿Cuál sería su perfil en el ejercicio de la magistratura? A ver, hay que hacer una pequeña distinción porque estamos en un momento de transición, abandonando un proceso escrito y adentrándonos, si Dios quiere y todo va bien, en la implementación del proceso adversarial. En el proceso adversarial el juez no tiene que tener ninguna virtud extra. Lo bueno del proceso adversarial es que potencia la publicidad y el juez lo que tiene que hacer es estar en las audiencias. Desde ese punto de vista yo considero, porque tengo capacidad de trabajo, yo en el estudio trabajo 10-12 horas por día, personalmente. Entonces, considero que el juez en el sistema adversarial, en la audiencia, tiene que cumplir los roles que le asigna el código. Particularmente, igualdad de las partes, igualdad de armas y, por sobre todo, la defensa de las garantías constitucionales, ¿no? Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, ¿no? El sistema adversarial nos obliga a todos, a los actores involucrados y también a la sociedad, a empezar a diferenciar entre lo que son las partes, el Ministerio Público, por una larga tradición heredada del sistema napoleónico y pasado del sistema español, del cual adoptamos la ordenanza de enjuiciamiento criminal, es un sistema en el cual se confunden dentro de la estructura judicial el Ministerio Público y los defensores oficiales. A partir de ahora es un sistema que se implementa teniendo en cuenta responsabilidad institucional, donde el Ministerio Público tiene a su cargo la política de persecución penal, tiene que definir la política de persecución penal, hacerse cargo de los objetivos. La defensa pública tendrá que tener también objetivos en cuanto a la persecución penal diseñada por el Ministerio Público, y los jueces absolutamente prescindentes en la sala de audiencia, comunicando a la sociedad con la presencia en primer lugar y después el dictado de las sentencias orales, ¿no? Y esto va porque en algunas entrevistas se ha preguntado acerca de el rol de la justicia. La justicia ya queda absolutamente separada de las partes. Probablemente no se diferencie tanto en los procesos civiles, ¿no? Todavía quedan esta reminiscencia, pero en el sistema adversarial, jueces, Poder Judicial, parte Ministerio Público, parte Defensa Pública, ¿no? Entonces, incluso para mantener la imagen de la justicia, vamos a estar bien separados los roles, ¿no? Ministerio Público haciéndose cargo de los objetivos de perseguir la delincuencia y los jueces preservando las garantías. Eso me parece que es fundamental. No creo que haya que tener ninguna condición especial. Sí, las que tienen que ver con el cargo, independencia, imparcialidad, porque la imparcialidad asegura el derecho de defensa, ¿no? Y después virtudes republicanas como cualquiera de los jueces, honestidad, austeridad, transparencia, declaraciones juradas públicas, etc. Bien. Legislador. Sí, doctor. ¿Cómo implementaría usted en su gestión judicial el tema de la perspectiva de género? Eso es un tema que da para largo.
Y a ver, cuando se le pide al juez que se ponga en una perspectiva, sea de género, de empresa o de lo que sea, se está haciendo un adelanto de parcialidad, ¿no? Yo creo que la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer y la Convención para erradicar toda forma de violencia obligan al Estado a ir adoptando medidas de prevención, medidas que impidan hechos de discriminación y de violencia, y el castigo pareciera que queda en manos del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes. Los hechos de la causa son los que van a mandar. Góngora es un fallo que ha sufrido ya bastantes embates de distintos puntos de la doctrina y de la jurisprudencia. Creo que hay que analizar caso por caso. La mujer tiene derecho al juicio, no obligación. Hay fórmulas de reparación alternativas. La suspensión del juicio de prueba no es una salida no punitiva. Las reglas de Tokio, y en eso todas las normas del sistema internacional de derechos humanos tienen que estar interpretadas armónicamente, y se puede establecer medidas de prevención el Ministerio Público en primer lugar, porque es el primero que tiene contacto con la víctima. Entonces el Ministerio Público solicitando las medidas de restricción, de acercamiento, las medidas de protección, el Poder Judicial poniendo a disposición los equipos de apoyo interdisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales, que hagan su trabajo en terreno, en la casa, no haciendo informes sentados en una oficina, y de una manera proactiva, ¿no es cierto? Y los jueces analizar el caso y evaluar los hechos, ¿no? A veces las mujeres, además hay que analizar, no todas las formas de violencia son tan terminantes. A veces las mujeres quieren recomponer relaciones, a veces no es conveniente, entonces serán equipos profesionales capacitados. Los jueces creo que no tienen competencias para establecer desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la terapia sistémica familiar, si una familia puede recomponerse o no, si hay síntomas de que puede haber nuevas agresiones. Yo creo que en ese sentido hay que dar espacio para que otros equipos interdisciplinarios opinen, y el juez penal, sobre todo, un juez que va a integrar un colegio de jueces, y bueno, en ese momento, llegado el debate, tendrá que analizar los hechos, la prueba, y de una manera imparcial juzgar, ¿no? Pero yo creo que hay que agotar antes todas las instancias no punitivas cuando se lo permite, cuando los hechos son graves y la mujer ha sido víctima de una violencia reiterada, etcétera, etcétera. Esos casos son los casos que tienen que llevar a juicio. No todos los casos, no todas las violencias, hay que diferenciar. O sea que, digamos, en este sentido usted diría que depende de cuántas veces ha sido sometida una mujer a violencia. No, yo no diría nada. Por ahí dice violencia reiterada. Eso lo podrá decir. No, le estoy preguntando, por favor. Usted está deduciendo. No, le estoy preguntando, no estoy deduciendo. Yo estoy diciendo que sí, para usted un caso de violencia no merece igual tratamiento si no tiene violencia reiterada. Creo que todos los casos tienen que ser analizados. La reiteración es un factor, creo que hay otros factores que tienen que ser analizados también, la dependencia económica de la mujer, la existencia de hijos, o sea, la posibilidad que tiene el hombre de mantener, la posibilidad de recomponer la relación. Hay parejas que se pueden recomponer, hay parejas que no se pueden. Eso es, reitero, es materia de equipos especializados. Los jueces no tienen que entrar en eso. Los jueces, es más, los jueces del proceso adversarial son jueces del debate. Escuchan lo que dicen las partes, escuchan la pretensión de acusación fiscal y escuchan a la defensa. Y el juez, en su rol de tercero imparcial, después tendrá que tomar una resolución, pero los que presentan el caso son los fiscales y los que defienden son los defensores. El juez no tiene ningún rol activo, juez de sentencia, diferente al juez de la etapa preparatoria, ¿no? Ahí habrá que requerir otro tipo de medidas y ser un poco más proactivo. Tal vez, perdón, solo para aclarar lo que dijo el postulante, él está hablando de estándares que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar
porque no toda violencia intrafamiliar o violencia es violencia de género. Entonces, como él dice, hay que analizar el caso concreto en base a estándares que da la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre los que están algunos de ellos. Sí, pero también hay, perdón, ¿no? Y perdón de este debate, pero no solo el femicidio es violencia. Yo creo que eso también debe quedar claro, ¿no? No es mi yo intervención entiendo. no es a los efectos de polemizar, sino de darle a conocer a quienes no ejercen el derecho penal. Sí. No, era solamente una acotación. Te quería hacer una consulta, doctor. Además de trabajar tantas horas, ¿qué más le gusta hacer? Yo ni sé. Ni sé, porque estoy sábados y domingos en el estudio. Mis amigos me llaman y no pueden creer. Mi mujer no me cree. Bueno. Eso es grave. ¿Hace otras actividades además de su trabajo específico en el estudio? Básicamente trabajo de abogado, no llegué a otras actividades muy limitadas. Me encantaría leer, tener tiempo para la literatura, para leer ensayos políticos. ¿Qué me gustaría leer? Y me gustaría leer clásicos. Leer clásicos que tienen que ver con la construcción social, por ejemplo. Y algo de actualidad también. Bueno. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué opina de los auxiliares de fiscales que están actuando como fiscales y su nombramiento discrecional? A ver, es algo que ha sido debatido ya y decidido por algunos jueces, tolerado por otros. Las situaciones de emergencia no son buenas porque son reiteradamente alegadas para justificar situaciones que no son justificables. Yo considero que todos aquellos que aspiran a ejercer funciones constitucionales tienen que pasar los filtros que la Constitución establece. Yo calculo que la decisión acertada es la que declara la inconstitucionalidad de las funciones de acusación plena en manos de los auxiliares fiscales. Y algo que me parece que habría que tener en cuenta en el futuro, en el Consejo, es que también hay que empezar a separar los concursos, como en el Fuero Federal, el Sistema Nacional, la Procuración de la Nación, la Defensa, el Ministerio de la Defensa, tienen concursos separados del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿No? Eso es algo que... ¿Por qué? Porque no creo que los fiscales deban estar eligiendo jueces penales para el sistema adversarial, ni viceversa, ¿no? Yo creo que habría que empezar a separar por estas cuestiones de que la justicia ahora son los jueces, no son todos, ¿no? Ha habido una tradición cultural de estar juntos en el mismo edificio, ser compañeros de trabajo, pero hoy hay que empezar a separar, señores, las partes allá y los jueces acá. Y creo que eso es algo que... y concursos múltiples, porque cuando se trata de colegios, yo creo que son varios los concursos múltiples, así que los legisladores creo que tienen que empezar a tener en cuenta que no hay ninguna razón, hoy sí, porque esto de las nominaciones y de los cargos que están, digamos, delimitados en la ley, tantos jueces de cada nominación, es un corset que impide realizar concursos múltiples, pero en el futuro, si van a haber jueces de colegio, 5 o 10, que se presenten y se suplen muchas dificultades de esa manera. Bien. ¿Hay alguien más? Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Por haber llegado a esta instancia. Muchas Esta gracias. no es su primera entrevista, ¿no? Segunda. Segunda. Bien. O sea que ya conoce el mecanismo, digamos. Sí, ya lo conozco. Bueno, vamos a empezar con las preguntas entonces. Doctor, ¿quieren empezar? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me gustaría saber,
En la nueva aplicación del Código Procesal Penal, en la aplicación del Código Procesal Penal que viene con el sistema adversarial, ¿cuál sería su perfil? ¿Cuál sería la impronta que usted le pondría al ejercicio de bien, bueno, sobre la reforma procesal penal que se va a implementar prontamente en Tucumán genera una nueva dinámica de trabajo para todos los intervinientes del proceso penal. Bueno, en el caso puntual del juez, el juez está llamado en el ámbito a ser un custodio de la oralidad, digamos. La sala de audiencia va a pasar a ser ahora su ámbito natural de desempeño, va a abandonar ya su clásico despacho. Y en ese ámbito, bueno, el rol que va a tener el juez también creo que hay que analizarlo a la luz de la finalidad que tiene la reforma procesal. Y la finalidad declarada es la resolución de un conflicto. Entonces, el rol del juez, o el rol que le voy a dar a la gestión, es fundamentalmente, sobre todo en el marco de las audiencias preliminares, no tanto la de juicio, sino las audiencias preliminares, es la de, bueno, tratar de comprender cuál es el conflicto primario que se presenta ahí y tratar de verificar si las partes siempre pueden llegar a un acuerdo. Y bueno, ya en las audiencias que son contradictorias, digamos, dentro de las preliminares, en la audiencia contradictoria, bueno, ahí va a ser, la idea es fortalecer justamente el contradictorio, digamos, permitir a las partes que puedan debatir cada una su postura y, bueno, en ese marco también generar un espacio de acercamiento entre las partes, de comunicación con las partes y bueno, y en esa audiencia básicamente la función del juez va a ser la de decisión, la de conducción y decisión de la audiencia. Bueno, siempre en el ámbito de la decisión, por ejemplo, le pondría una impronta de utilizar un lenguaje llano, accesible para el imputado, para que comprenda el imputado y el público que está ahí también. Rebatir todos los argumentos de las partes en el caso de la decisión contraria, sobre todo al que desfavorece la decisión. Y bueno, básicamente ese creo que sería el rol. Ya como les digo, en la etapa de juicio sí ya es un rol más pasivo, digamos, porque bueno, ahí se están produciendo las pruebas y se puede, una intervención podría alterar alguna teoría del caso de las partes, pero en términos generales esa sería la impronta que le daría a la gestión. Bien. Doctor, ¿quién es Agustín Francisco Puch? Yo. ¿Qué nos puede decir? Digamos, estructura personal, estructura familiar, deseos, perspectiva, causa por la cual se presenta. Bueno, empiezo por la última, causa por la cual me presenta. Mire, yo tengo este año cumplo 12 años de carrera judicial, si bien en la justicia federal, pero son ya 12 años. Yo creo que la natural, uno, digamos, en el marco de esa carrera, es una aspiración natural el pasar a otra etapa. Y bueno, desde el punto de vista ya más personal, yo he venido cumpliendo un cierto trayecto formativo, tanto académico como en competencias. Digamos, tengo completa la Escuela Judicial de la Nación. Y también, bueno, en estos momentos de mi vida profesional creo que tengo también la energía para encarar los desafíos que implican la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en ese sentido. Bueno, soy soltero todavía, digamos, estoy de novio, digamos, todavía no estoy casado, tengo 37 años, bueno, me recibí en el año 2005 de abogado. ¿Ejercicio libre? Ejercicio libre muy breve, tuve casi menos de 2 años de ejercicio libre.
y de ahí ya entré directamente a la justicia. Bien. Sí. Doctor, sí. ¿Qué aporte haría usted al servicio de justicia para mejorar? ¿Usted se refiere a alguna... ¿Qué aporte, sí, aporte personal? Sí, a la gestión. Bueno, creo que hoy se necesita, sobre todo en este periodo previo a la reforma y digamos con la reforma, bueno, creo que se necesitan personas que tengan energía y formación para realizar la tarea. Bueno, como le dije al doctor, en ese sentido yo me he venido formando y tengo, hoy en día creo que ya estoy como capacitado para dar un paso más. Sin duda, por cierto, no se termina nunca la capacitación, uno siempre está aprendiendo. Exactamente. Pero bueno, creo que le aportaría es una visión nueva, una mirada también comprensiva de las nuevas épocas que se vienen. Y bueno, ahora, digamos, en el nuevo sistema el juez ya se le saca toda la cuestión de administración del tribunal, digamos, queda solamente con la función básicamente de decisión. Entonces, bueno, como les digo, mi formación me impulsa a creer que puedo hacer un aporte. En realidad lo veo más que todo como una devolución a una comunidad que a mí me ha formado y me ha dado, bueno, mi aporte a esa comunidad creo que puede ser ese, digamos, el ejercer la magistratura con independencia, con decencia, con honestidad, con preparación, básicamente eso. Bien, ¿y vos estás de acuerdo, digamos, vos crees que están dadas las condiciones para que empecemos a aplicar el nuevo código? Sí, yo creo que sí. Para el sistema, digamos. Yo creo que sí. Si uno espera tener las condiciones óptimas para la aplicación de una reforma de esta envergadura, es claro que nunca la va a tener a todas las condiciones óptimas. Pero creo que sí ya se está en condiciones y se está avanzando bastante, por lo que tengo conocimiento, se está avanzando bastante para que esta reforma comience. Por supuesto se verán cosas que en el transcurso mientras se aplique se podrán ir aceitando, perfeccionando, pero en términos generales creo que sí, creo que ya están dadas condiciones y creo que también es una decisión política muy clara y que hay que cumplirla, digamos, la decisión política esa. Doctora, ¿alguna pregunta más? Por mí está bien. Por mí está bien, digo. Muy bien, doctor, gracias. Bien, muy bien. Bueno, ¿se puede presentar, doctora? Bueno, yo soy Fanny Siriani, soy abogada y trabajo como relatora en la Cámara Penal en la Sala Quinta. Ah, bien, ahí fue. ¿Integrada por? Por la doctora Juana Juárez, el doctor Fabián Fradejas y la doctora María Alejandra Balcázar. ¿Qué opinas del fallo Fradejas? Perdón. ¿Esta es su primera entrevista, doctora? Es mi primera entrevista, es mi primer concurso. Su primer concurso. Sí. ¿Usted sabe y conoce cómo es el mecanismo, digamos? Sí, estuve conversando con colegas y he visto las entrevistas por YouTube, he leído las actas. Que los consejeros pueden hacerle cualquier tipo de pregunta, más allá de lo estrictamente técnico jurídico, digamos, Sí. Ahora sí, doctor. Perdón. Buen día. Buenas tardes. La felicito por llegar a esta. Gracias. Ya que he hablado de la composición de la sala, el fallo Fradejas y la constitucionalidad de los auxiliares designados por el Ministerio de la Defensa o el Ministerio Fiscal, ¿cuál es su opinión? Bueno, es un tema complejo. Ahora acaba de modificarse la Ley Orgánica de Tribunales, el artículo 94 séptimo, y lo hace en un cierto sentido como coincidente con el voto del doctor Fradejas. Porque el doctor Fradejas lo que plantea es que el auxiliar de fiscal de pronto no es un funcionario designado constitucionalmente como sí lo es el fiscal titular, que es quien tiene la disponibilidad de la acción. Entonces la cuestión se plantea en quién tiene la facultad de acusar y eventualmente de pedir la absolución, la condena y la pena. El fallo Fradejas surge a partir de un planteo de la defensora oficial que justamente se agravia de eso.
La resolución, la primera resolución del Ministerio Público, que es la 2 del 2018, limitaba las facultades del fiscal auxiliar a cuestiones de trámite y justamente lo excluía de la facultad de pedir requerimiento de elevación a juicio, de pedir dentro del juicio oral, pedir una acusación alternativa o una ampliación de la acusación y pedir la condena o el sobreseimiento. Sin embargo, cuando llega este auxiliar fiscal, lo hace, digamos, con la segunda resolución donde ya se habían ampliado las funciones del funcionario auxiliar. Y bueno, el doctor Fradejas lo declara inaplicable el caso justamente por el tema de la constitucionalidad de la facultad de disponer de la acción y de la facultad de acusación que es propia del fiscal titular. Pero no me importa la opinión de Fradejas, sino la suya. Yo coincido con la opinión del doctor Fradejas. Pero sí considero de que, bueno, en esta etapa de transición en la que está el fuero penal para la implementación del nuevo sistema adversarial, estamos en un déficit de funcionarios y que entiendo que la coyuntura exige la incorporación de nuevos funcionarios, de nuevas que puedan llevar adelante, porque yo particularmente que estoy en una sala, doctor, que ya está transitando esta etapa de juicios tanto por tribunal como por juez unipersonal, es una sala que está trabajando de modo intensivo. No hay lugar en la agenda, se trabaja a la mañana con juicios con el tribunal colegiado y a la tarde se está trabajando con los juicios unipersonales y la verdad que tenemos un fiscal titular y no da abasto. No da abasto. Entonces, por lo menos, yo creo que la figura del auxiliar, del fiscal auxiliar, viene a salvar mínimamente lo que son los juicios abreviados, lo que son las suspensiones de juicio a prueba, que también se desarrolla una audiencia, porque el tribunal para poder tomar la decisión es necesario que tenga contacto directo o de visu con el imputado. Y bueno, por lo menos transitoriamente, hasta que se defina la situación, ante la ausencia, en primer lugar hay tres fiscalías que están sin fiscal titular, y entonces viene a suplir, digamos, una necesidad de esta etapa transitoria, que es la de poder llevar adelante todo este régimen transitorio de causas hasta que se defina, digamos. Perdón, para terminar, para terminar el concepto. Sí. Hay una cuestión vinculada a la urgencia que está planteando usted, que aparece como razonable. ¿Cómo vincula esa razonabilidad con que para igual urgencia de un empleado demostrador el Poder Judicial exige un concurso? Yo creo que el fiscal auxiliar tendría que ingresar por concurso también, porque eso, aparte de legitimarlo, permite de que ingresen las personas más idóneas. De hecho, yo ingresé al Poder Judicial como defensor, como ayudante de defensor por concurso. Pero bueno, el Ministerio Público Fiscal es el encargado de designar y ha tomado la decisión de no hacerlo por concurso. Pero yo considero que la designación en Santa Fe, de hecho, cuando se hace la modificación del sistema, se hizo un concurso colectivo. Y sí, yo considero que lo mejor es eso, para que sean designados con transparencia, con legitimidad y para garantizar la mayor idoneidad. Gracias. Doctora, sí. Usted ha mencionado varias veces la palabra legitimidad. ¿De qué forma cree usted que el Poder Judicial actualmente, en la coyuntura que estamos, debería legitimarse ante la sociedad? Bueno, hoy en día el Poder Judicial está muy cuestionado. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la imagen que a la sociedad le muestran los medios de comunicación. Yo particularmente en mi función, yo he trabajado antes de ingresar al Poder Judicial como abogada litigante. Y uno tiene una imagen bastante distorsionada de lo que es el Poder Judicial en su funcionamiento interno. Uno lo cuestiona porque es verdad que hay mucha tardanza
Pero de pronto cuando uno ingresa al Poder Judicial tiene una visión diferente. A veces las noticias o los medios muestran al Poder Judicial, especialmente en el fuero penal, como muy complaciente con el poder público o a veces como muy corrupto. Y yo creo de que esa forma de manipular en cierto modo la opinión del público no se compadece con la realidad. No digo de que el Poder Judicial no es lento en algunas de sus decisiones, pero eso no significa que no se trabaje con empeño y que no se trabaje con compromiso. Yo creo que una forma de legitimación del Poder Judicial es por ahí abrir y comunicar más sobre su función. Actualmente la Corte tiene una oficina de comunicación y yo creo que la forma en que se comunica con el público y de poder acceder con una oficina de atención de servicios al ciudadano, que explicite en un lenguaje sencillo y demuestre, digamos, el esfuerzo que hacen los que están comprometidos con un servicio de justicia de excelencia, es una forma de legitimar la labor del Poder Judicial. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué opinas de la prisión preventiva? Eso por un lado. Nosotros como legisladores, el viernes sacamos una serie de leyes y charlando con uno de los legisladores, haciendo un análisis sobre el tema de las cárceles, uno de varios legisladores me dicen, y bueno, pero todos los que están allá están con prisión preventiva. ¿Qué opinas? La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene que ver con la peligrosidad procesal. O sea, está en prisión preventiva aquella persona cuando existe un peligro de fuga o una posibilidad de que obstaculice la investigación. No sé si todos están con prisión preventiva. Las últimas estadísticas demuestran que de los 700 personas que estaban con prisión preventiva, aproximadamente 250 que estaban detenidos, 250 estaban con prisión preventiva. Es una cuestión muy compleja. La persona que está con prisión preventiva, si bien tiene el derecho, porque así lo dice nuestro código procesal, porque así lo dice los pactos internacionales de transitar el proceso en libertad, no todos los derechos son absolutos. O sea, también existe un derecho, por un lado, de la víctima a que su juicio termine, a obtener un resultado de ese proceso, y el juez también tiene el compromiso, no solo con el imputado, de que llegue, de que se cumplan sus derechos constitucionales, sino también que se cumplan los derechos constitucionales de la víctima. Entonces, en esa ponderación de derechos, bueno, a veces es necesario mantener a la persona privada de libertad justamente para que, llegado el caso, no se obstaculice, no se obstruyan las pruebas y eventualmente se lleve a cabo el juicio. Hoy en día están llegando a juicio oral procesos que han tenido una instrucción de 6 meses. Entonces, de algún modo, y hay imputados que han tenido reiteradas fugas en otras causas, y lo que obliga al tribunal a tomar medidas para poder garantizar, digamos, el proceso. Y en esas estadísticas que usted recién nombra, ¿de qué tiempo estamos hablando de prisión preventiva de una persona? Bueno, los tiempos son distintos. Tiene que ver con el grado de complejidad que tenga la causa, porque de ello va a depender el tiempo de la investigación. Hay prisiones preventivas que se fijan por un mes, hay prisiones preventivas que se fijan por 60 días, hay prisiones preventivas que se fijan por 6 meses. Y eventualmente se puede prorrogar, sí, se puede prorrogar. Y hay gente que llega a juicio con 2 años de prisión preventiva. También tiene que ver con la complejidad de la causa, con si hubo obstrucciones dilatorias por parte de las defensas que impiden el desarrollo del proceso, y sí,
Sí, hay gente que llega con 2 años de prisión preventiva y estando en el proceso, ya estando citado a juicio y abierto a prueba, estando próxima a la fecha de debate, a fin de garantizar la efectiva realización del debate, se lo mantiene privado de la libertad. Hay gente que estuvo 4 años en rebeldía y bueno, cuando eso es un indicador que lo lleva al tribunal a la necesidad de que llegue al juicio oral privado de libertad, en muchos casos. Hoy tenemos un fiscal en rebeldía a nivel nacional. Sí, sí, sí. Ya sí, salió el fiscal Stornelli, sí, con 4 citaciones para declarar y no. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, doctora. Bueno, doctora. Muchas gracias. Que estés bien. Bueno. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Felicitaciones por haber llegado a esta instancia, doctora. Muchas gracias. Su primera entrevista, segunda, tercera. Cuarta, creo. O bueno, quinta o sexta, porque en otras oportunidades también, sí. Claro, usted conoce bien el mecanismo, digamos. Conozco el mecanismo. Pero siempre nos sorprende. Así que... Esperemos que para bien. Sí. No, ¿Qué opina del mecanismo? Y el mecanismo me parece muy interesante porque es un mecanismo dispuesto por la ley y que nos permite a nosotros, que somos concursantes, legitimarnos, digamos, para acceder al cargo. ¿Usted tiene tranquilidad en cuanto a transparencia, seguridad? Totalmente, totalmente, si no, no estaríamos concursando. Creo que todo lo que concursamos es porque creemos en el sistema. ¿Y usted es funcionaria o...? Yo soy, me desempeño, bueno, en un tiempo, 13 años, más o menos 13 años, ejercí libremente la profesión, luego ingresé al Poder Judicial por concurso como ayudante de fiscal y trabajé en una fiscalía de instrucción y luego, bueno, gracias a Dios fui ascendida y estoy en este momento como prosecretaria en una fiscalía de Cámara Penal. Sí. Bueno, felicidades por esta instancia en la que ha llegado y quisiera saber qué opina de la mediación penal y si conoce usted las estadísticas de cómo han sido los resultados de su aplicación aquí en Tucumán. Bueno, le digo así un poco cómo ha sido mi evolución respecto de la mediación, del Instituto de Mediación Penal. Al principio, antes que nosotros los tengamos incorporados al código de procedimiento, leía Jorge Prunoto, que es un autor, donde la verdad yo decía mediación penal, en el proceso penal como que no me cerraba, pero lo leí, lo estudié y la verdad que me enamoré, me enamoré de la mediación penal porque tiene una gran capacidad de resolución de conflictos. ¿Por qué digo resolución de conflictos y uso esta palabra? En general, en el proceso penal, ¿qué es lo que sucede? El Estado, digamos, a través del Ministerio Público, se apropia de la acción pública, ¿verdad?, que está ejercida por el titular, digamos, indiscutido es el fiscal, y se suspende, como dice Zaffaroni, se suspenden los conflictos entre la víctima y el sospechoso y el imputado. En cambio, la mediación acerca a las partes del conflicto, logrando una resolución entre ellos, que no es la resolución dispuesta por un juez, sino la que ellos consideran que es adecuada y procedente en su caso particular. Muchos casos se dan a veces por acumulación de pequeñas actitudes, quizás con el vecino, tenemos muchos casos, ¿verdad? En el fuero penal se dan denuncias porque el vecino deja el auto en un lugar o porque capaz que cuando barre deja la basura en un lugar, y bueno, y como somos seres humanos apasionados, a veces esas diferencias se van exacerbando y se llega a un punto donde ya deja de ser una simple discusión y a veces pasa, digamos, a los hechos, que vienen lesiones y ya no solamente de uno, sino que se empiezan a intervenir en ese conflicto personas que quizás no tenían nada que ver y se hace vecinal mucho más grande, ¿no? Entonces, me parece hermosa la mediación penal para este tipo de resolución de conflictos. Ahora,
no tenemos, digamos, una implementación de la mediación penal propiamente dicha, porque tiene que haber un mediador cuyo el trabajo del mediador es no decidir, sino que acercar y presentar propuestas a cada una de las partes para ver si esa propuesta se va acercando a sus pretensiones, y quizás a veces la víctima lo único que desea es un pedido de disculpas y que, bueno, no vuelva a suceder ese tipo de situación. Así que la verdad que yo voto por la mediación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctor? Viendo que usted trabaja dentro del Poder Judicial, obviamente conoce defectos y virtudes. En el ejercicio de la magistratura, ¿qué impronta pondría usted para mejorar esos defectos y para acrecentar las virtudes del servicio de justicia? Bueno, todo trabajo, porque este es un trabajo donde hay mucho servicio, tiene improntas que hay que superar. Y yo pondría todo mi pasión, más que mi capacidad, porque seguramente muchas personas están capacitadas, pondría mi pasión, mi capacidad de resolución de conflictos rápidamente a través de diferentes tipos de herramientas que nos los provee el código. Y en cuanto a quizás salvar obstáculos edilicios, bueno, creo que hay que ponerle ganas, más que ganas, ser inteligente en el uso de los recursos que tenemos actualmente y usarlos, digamos, de acuerdo a lo que es necesario. Bien. O sea, ¿y usted cree que estamos en condiciones estructurales para implementar el nuevo proceso? La verdad que sí, yo creo que sí estamos en condiciones estructurales, porque actualmente, he conocido otros lugares como por ejemplo Chubut, donde tienen oficinas muy pequeñas, que es del tamaño de las oficinas donde nosotros ejercemos actualmente nuestras funciones, que han sido acondicionadas con apenas un escritorio y unas sillas para el público, que si desea participar en las audiencias, con un micrófono y una cámara, y se están realizando las audiencias y resolviéndose una cantidad de cosas que quizás entre presentaciones, traslados, nos lleva 3-4 meses, los resuelven en muy poco tiempo, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy productivo y que estamos en condiciones y tenemos los recursos humanos, tenemos las ganas, y bueno, creo que es importante. Doctora, perdón, ¿qué opinas de la prisión preventiva? La prisión preventiva, bueno, su naturaleza jurídica, la esencia de la prisión preventiva es una medida cautelar. Una medida cautelar que, según los parámetros en numerosos fallos y jurisprudencia de la Corte y de nuestra Corte Provincial también, se ha sentado que tiene que responder a dos requisitos fundamentales, que son el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, que en definitiva estos requisitos hacen a que se pueda llegar a una resolución de ese caso, ¿verdad? Entonces no se la puede usar como una pena anticipada, por más que haya un clamor popular, digamos, que ante determinados casos que se la use, ¿verdad? O sea, porque nosotros estamos para eso, como parte de la justicia, ya sea como defensor, como fiscales, como jueces, incluso como abogados también, litigantes, respondemos a esos parámetros, ¿no? Y tenemos que saber, a pesar de las consecuencias que puede traer una postura, ¿verdad? Una determinada postura, bueno, esa es la postura que corresponde. Hay que ser fuerte, digamos, en esos aspectos y en relación a los principios. A nivel país, no hablo de Tucumán. Sí. ¿Considera que hay un exceso o no de pedidos de prisión preventiva? Y yo creo que sí, porque todos los días vemos en la televisión, ¿verdad?, la influencia de los medios que confunden a la población, en el sentido de que sí o sí se comete un delito, una persona
hablamos de delito entre comillas, me permito, digamos, hacer esa salvedad, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia. Entonces es una persona que goza de un estado de inocencia. Y bueno, entonces, pero si a fulano lo han visto o lo acusan de tal cosa, ¿por qué no se dicta? ¿Por qué el juez, por qué el fiscal no pide? ¿Por qué el juez no dicta? Entonces son situaciones que entiendo no desconocimiento, digamos, por parte de las personas, y bueno, que están solicitando algo que no corresponde, y que en definitiva los que tienen que resolver son las personas que están en el lugar donde o sea, tanto los jueces o los fiscales que la pidan, ¿verdad? ¿No? Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.